Yo trabajé en esta consultoría que transcurrió a fines del año pasado y comienzos de este año y que fue fruto de una alianza virtuosa, digamos, entre INACOP, el Instituto de Cooperativismo, ONU Mujeres, InMujeres y CUDECOP, y que, bueno, que querían hacer, digamos, un asesoramiento técnico que complementara el estudio que luego va a presentar acá mi compañera, que complementara un estudio cuantitativo que se había hecho a nivel de la Federación de Cooperativas de Trabajo. En este caso se utilizó otra metodología, una metodología cualitativa, y se entrevistaron a personas claves, digamos, dentro del cooperativismo, personas sobre todo que tienen cargos de liderazgo, digamos, en el cooperativismo, para identificar, o tuvo como objetivo identificar cuáles son las barreras que todavía existen para el acceso de las mujeres a los cargos de toma de decisión dentro del movimiento cooperativo. Entonces, este proyecto, como les dije, se hizo en el marco de un proyecto de ONU Mujeres, que es el de Ganar Ganar, que es financiado por la Unión Europea, que es creado en alianza entre ONU Mujeres y la OIT, y que tiene como objetivo promover la igualdad de género en el ámbito privado. Entonces, en ese marco se está haciendo también esta consultoría. Los objetivos de la consultoría eran 3: la realización de un diagnóstico con perspectiva de género en el mundo cooperativo, un diagnóstico cualitativo, digamos, utilizando metodología cualitativa. Elaborar recomendaciones, que también las voy a presentar sintéticamente acá, para la incorporación de la perspectiva de género dentro del mundo cooperativo, y la realización de talleres con actores claves que permitan ese diseño específico de incorporación de perspectiva de género en el mundo cooperativo. Para eso se hicieron 5 talleres, 3 talleres con cooperativistas, de base, digamos, un taller que se hizo en el marco del Consejo de Género, de un grupo, digamos, dentro de una comisión dentro del Consejo de Género, que es la dedicada al empoderamiento económico, autonomía económica, y un taller final, digamos, que reunía a todos esos actores como para generar acuerdos, ¿no?, de cómo incorporar la perspectiva de género al mundo cooperativo. ¿Cuáles son rápidamente los principales resultados del diagnóstico? Bueno, primero esto que ya se repitió acá algunas veces, que es que las mujeres han estado históricamente en el cooperativismo, han estado históricamente presentes, pero sus cargos de representación han estado restringidos a algunas áreas concretamente, algunas comisiones en Uruguay, como las comisiones de fomento o de educación, que son de fomento al cooperativismo, que si bien deberían ser, digamos, comisiones muy importantes para el cooperativismo, porque es educación y formación en cooperativismo, son generalmente devaluadas, generalmente tienen poco poder y poca legitimidad, digamos, dentro del movimiento cooperativo. Entonces, la representación de las mujeres, si bien han estado históricamente trabajando, digamos, en las cooperativas, han estado muy poco representados sus intereses, digamos, a nivel de las tomas de decisiones, porque particularmente se han segregado, digamos, en ese tipo de comisiones que tiene que en el organigrama del cooperativismo tiene poco poder o poca legitimidad. Recientemente en Uruguay se han incrementado las mujeres en cargos de representación. Es el ejemplo de la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua, es el ejemplo de CUDECOP, no es el ejemplo de INACOP, pero sí de CUDECOP. Entonces hay ciertas mujeres que han llegado a espacios de poder, pero eso no nos tiene que hacer pensar que se acabaron las barreras, que entonces ahora las mujeres llegan a cargos de poder, porque llega un perfil de mujeres, que no son todas las mujeres cooperativistas, sino algunas mujeres que ahora vamos a ver después acá. Entonces, ¿cuáles son las barreras que las personas identifican, que manifiestan que existen dentro del cooperativismo? Las personas dentro del cooperativismo plantean que la barrera principal es la escasa disponibilidad de tiempo de las mujeres, ¿no? Ellos plantean que reconocen, digamos, que existe una distribución inequitativa de las tareas domésticas y de las tareas de cuidados, como vimos hoy en el video que puso antes Mariela, que eso existe en los hogares y que por lo tanto las mujeres tienen poco tiempo para poder brindarlo al cooperativismo. Y esto tiene que ver con algo que surge en la consultoría, que es esta idea del cooperativista directivo ideal, ¿no? Hay una idea, un imaginario en el cooperativismo de un cooperativa que no existe, digamos, una ficción, de un cooperativista que es el ideal, que es el que está disponible completamente a la actividad cooperativa. Y eso quiere decir que trabaja, digamos, fuera de sus horas de trabajo remunerado, que se desplaza al interior, al exterior todo el tiempo, que además es capaz de conversar con cada uno de los cooperativistas de base y de visibilizar
visitarlos con frecuencia, para recibir todas las opiniones de cada uno de los cooperativistas que existen en el país. Ese cooperativista directivo ideal es la base sobre la cual funciona el cooperativismo y sobre el cual se sanciona o se gratifica, digamos, a una persona que quiere ser cooperativista. Cuanto más se acerque a este cooperativista ideal, es mejor, digamos, para el cooperativismo y se gratifica, y cuanto más se aleje, se sanciona. Las mujeres, por sus responsabilidades familiares y por esta división sexual del trabajo, se alejan más de este cooperativista directivo ideal y no se piensa dentro del cooperativismo otras formas de ser cooperativista. Entonces, está esta idea, vuelvo a decir, de que existe una distribución inequitativa en el hogar y que eso es un problema externo a la organización. Es decir, las mujeres no participan en las cooperativas porque no tienen tiempo. Y eso es un problema de los hogares. No se visualiza nada, digamos, ninguna inequidad dentro del cooperativismo, ¿no?, que genere esa inequidad entre mujeres y varones. Esta idea de cooperativista directivo ideal no se visualiza como un impedimento para las mujeres. No se cuestiona en este sentido la lógica organizacional de la cooperativa, de las cooperativas, que funciona de espaldas al mundo reproductivo, es decir, funciona de espaldas teniendo, por ejemplo, reuniones de trabajo en horarios fuera del horario escolar o no tomando en consideración las responsabilidades, digamos, de cuidado para el trabajo en las cooperativas. Ejemplo, que ya lo dije en varios talleres, pero no dejo de sorprenderme, es que en todas las entrevistas que le hice a las cooperativistas y a las cooperativistas, todas las mujeres me respondían a la entrevista en un horario entre las 8 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde. Las entrevistas que les hice a varones, todas fueron entre las 9, 10 de la noche. Terminé las entrevistas a las 8, a las 11 de la noche. Yo teniendo que organizar mis actividades reproductivas, digamos, o las actividades del mundo doméstico y cuidado para poder articularlo, ¿no? Y sin embargo, en el caso de las mujeres, todas logré, digamos, todas directamente, espontáneamente decían esos horarios. Y eso es un ejemplo de cómo funcionan varones y mujeres dentro del cooperativismo y cómo unos se acercan más a esa cooperativista directivo ideal y otros no. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que sí han accedido a cargos de poder? Porque hay algunas que sí han accedido. Entonces, estas barreras, ¿cómo explican que haya mujeres que sí llegaron a puestos de poder? Bueno, actualmente las mujeres en Uruguay que llegan a puestos de poder, en el 99% de los casos, no tienen hijos en edad dependiente, digamos, no tienen niños chicos, no tienen hijos dependientes o no tienen hijos directamente. Entonces cuentan con más disponibilidad de tiempo. Todas tienen más de determinada edad, o sea, todas tienen hijos ya grandes, algunas tienen nietos, ¿tá? Otra cuestión que las caracteriza es que todas han obtenido resultados exitosos y extraordinarios en sus cooperativistas de base. Lograron superar ciertas situaciones de crisis económica, lograron hacer ciertos hitos que las ponen en un lugar de extrema legitimidad. En el caso de los varones no es así, no necesariamente tienen que haber superado determinadas crisis económicas o haber realizado determinados hitos para estar en el lugar que están. Es decir, cualquier varón ordinario, entre comillas, no en mal sentido, sino en el buen sentido, común y corriente, puede llegar eventualmente a asumir cargos de poder. Sin embargo, las mujeres que llegan a cargos de poder, todas y cada una de ellas ha logrado algo extraordinario, es reconocida por sus colegas como habiendo logrado algo extraordinario en sus cooperativas de base. Por ejemplo, está este estereotipo de las mujeres buenas ordenadoras de gastos, ¿no? Buenas distribuidoras, buenas proveedoras. Entonces, justamente ese estereotipo se manifiesta, digamos, aquí. Entonces ellas son catalogadas y legitimadas, ¿sí? Por haber logrado superar ciertas crisis en las cooperativas de base. Entonces son reconocidas no como mujeres normales, sino como mujeres digamos, extraordinarias por su destacada inteligencia, por su carácter, por su personalidad, por habilidades extraordinarias. Ellas mismas plantean que para estar en esos cargos de poder tuvieron que levantar la voz, tuvieron que ponerse firmes, y los varones no plantean todas esas características, no plantean esos comportamientos para llegar a espacios de poder, ¿no? Ellos simplemente se naturaliza esto de la autoridad masculina, entonces las mujeres deben desarrollar ciertas habilidades para poder llegar a esos cargos. Su presencia en los altos cargos es valorada positivamente en general en el cooperativismo, pero puede dar lugar a esto que les comentaba anteriormente, a la falsa idea de que las barreras están superadas para todas. Y las barreras no están superadas para todas porque son un perfil de mujeres que han llegado a esos lugares de poder. Incluso las mujeres que han llegado a cargos de poder continúan percibiendo resistencias mucho más implícitas que en el pasado, sutiles en la mayoría de los casos, en el ejercicio de su rol de autoridad. ¿Cuáles son
las cualidades que presentan estas mujeres en cargos de poder. Algunas ya las anunciaba cuando decía esto de las horas de reunión, que no eran horarios, digamos, dentro del horario escolar o de articulado con la esfera reproductiva. Presentan ciertas modalidades de trabajo que se diferencian de las tradicionalmente masculinas, con lo que da la idea de que no hay solo una forma de ser cooperativista, de que ese cooperativista ideal es un imaginario sobre el que se construye el cooperativismo, pero que no necesariamente es la única forma de ser cooperativista. Entonces tienen otra gestión de los tiempos, hay una mayor, establecen límites para las horas de dedicación al trabajo cooperativo, perciben que entonces son más efectivas en el uso del tiempo. No solo ellas lo perciben, sino sus colegas también lo perciben, ¿no? Varias entrevistas donde me plantean, bueno, yo tenía que viajar, tenía una actividad en el exterior el miércoles y mis antecesores viajaban el lunes y volvían el viernes. Yo no encontraba la necesidad de hacer eso y prefiero el miércoles ya estar en mi casa o ya asumir el trabajo remunerado. Eso es recurrente, digamos, ¿no? Estableciendo límites o otras modalidades de trabajo, como por ejemplo el caso en las cooperativas agrarias que se planteó acá, donde tenían que venir todos los directivos, digamos, de las cooperativas a Montevideo, a la capital, una vez a la semana, y una vez que asume la nueva presidenta, que es mujer, encuentra que no es necesario reunirse presencialmente una vez por semana. Ella, con 2 hijos pequeños en la ciudad, en la localidad donde vive, que no es en Montevideo, plantea, bueno, hagamos reuniones por videoconferencia, hagamos reuniones por Skype, y logramos igual una entrevista y son los mismos resultados y no tenemos los tiempos de traslado, que en este caso es innecesario, y tengamos reuniones menos veces al mes, por ejemplo. Entonces, ese tipo de modalidades que parecen muy pavas, digamos, en realidad cuestionan, ¿no? Porque el cooperativista que se aleja de ese cooperativista ideal y que plantea no reunirnos tantos, reunirnos en determinadas horas, que plantea límites a esa gestión, genera resistencias de parte de una inercia, de la forma en que siempre se ha hecho, de la forma consuetudinaria en que siempre se ha hecho. Y es mal visto, digamos, alguien que plantea alternativas en las modalidades de trabajo que se articulen más, como dije, con lo reproductivo. ¿Cómo se ha resuelto, digamos, la articulación entre los cuidados y el trabajo en las cooperativas? Se han resuelto con soluciones puntuales, como estas que le comenté, u otras, que emergieron de la necesidad, pero que no se han desarrollado aún todavía estrategias de largo aliento o mecanismos protocolizados que mandaten a nivel de las cooperativas de base o a nivel de las federaciones para instaurar alguna lógica que contemple los cuidados o el trabajo doméstico junto con el trabajo en las cooperativas. Han existido algunas experiencias históricas en las cooperativas de vivienda, por ejemplo, en la construcción de las viviendas, sobre todo en las de ayuda mutua, hay unas horas, digamos, de trabajo. Cuando hay niños, digamos, en esas cooperativas, algunas mujeres se encargan de los niños y a esas se les computa horas de trabajo, mientras otras construyen la vivienda. Hay algunas soluciones puntuales, pero no se utilizan en todos los casos, ¿no? Ni están mandatadas a usarlo en todos los casos. Hay algunas experiencias históricas de otras cooperativas que tienen adentro de la cooperativa muy cercano centros de cuidados para niños, por ejemplo, y hay otras, como Cooperativa Artigas o otras cooperativas de producción, que tienen ciertos mecanismos de flexibilización, ¿no? Que lo hacen simplemente por la filosofía de esa empresa, pero que no necesariamente lo hacen por una estrategia del movimiento para que eso ocurra. ¿Qué ha pasado con la violencia de género y el acoso sexual laboral? Bueno, hay una confianza dentro del cooperativismo de que las instituciones cooperativas no existen esas situaciones, de que no ocurren ni situaciones de violencia doméstica ni situaciones de acoso sexual. La violencia de género se considera que pasa fuera del cooperativismo, pero que dentro del cooperativismo hay cierto romanticismo de que esto no pasa, de que en las relaciones cooperativistas no ocurre. Por lo tanto, eso ha generado resistencia a generar mecanismos protocolizados, ¿no? Como existen en otras organizaciones, protocolos, comisiones, ¿no? Que puedan existir para atender esos casos, para recibir las consultas, para dar tratamiento internos al cooperativismo. De hecho, nosotros tenemos una ley que mandata a las organizaciones de cualquier tipo a tener mecanismos propios para atender, consultar, sancionar las situaciones de acoso sexual, por ejemplo. Sin embargo, el cooperativismo todavía no ha, salvo alguna acción puntual, como en FUCBAM, no ha generado estos mecanismos a nivel general del mandato. El género, además, cuando yo le pregunto cuando hablamos de género con
con los cooperativistas, es asociado solamente a las cuotas o a la escasa participación política, pero no se asocia a todas estas cuestiones que estuvimos viendo acá. No se asocia, en algún momento se puede asociar a violencia, pero no necesariamente, y se asocia sobre todo a esta discusión si cuota política, digamos, para asumir cargos de poder, cuota sí o cuota no, y se queda en esa polémica, digamos, pero no trasciende, digamos, a otros ámbitos, a otros aspectos que son necesarios, digamos, que los vimos acá en la presentación de Mariela, para trascender esa mirada y para revertir las desigualdades de género que también ocurren dentro del cooperativismo. Tampoco se incluye el género en las propuestas de formación, no está transversalizado en los cursos que existen para dirigentes, no está integrado en los planes estratégicos, ¿no? Y las comisiones de género en general funcionan en paralelo a la organización, digamos, a los temas de importancia o estratégicos de la organización, cosa que no pasa solo con el movimiento cooperativo, sino hasta en la universidad ocurre. Entonces, ¿cuáles son, en 2 minutos, las recomendaciones que se hicieron a partir de este diagnóstico? Se presentaron 5 ejes de recomendación, de acciones. Uno es la sensibilización y formación en género, el otro es la corresponsabilidad en los cuidados, el tercer eje son los mecanismos de promoción de equidad de género, el cuarto eje, cambios normativos, el quinto eje, empoderamiento de las mujeres. Entonces, simplemente comentarlos. En el eje de sensibilización y formación en género, implementar un curso sobre desigualdades de género dirigido especialmente a la dirigencia del cooperativismo, que aborde en profundidad la temática. Apoyo económico de las federaciones para la participación de referentes de género en cursos formales de género que existen en Uruguay a nivel de posgrado, a nivel de la universidad y de otros organismos. Incluir también la sensibilización en género en la educación a los cooperativistas, no solo la dirigencia, permeando los cursos que se ofrecen, no solo a nivel transversal, sino también algunos módulos específicos, por ejemplo, que vinculen esto de género y cooperativismo, no solo a nivel general de todos los cursos, de transversal, quiero decir, sino a nivel específico. La utilización del lenguaje género sensitivo, es decir, lenguaje que reconozca a las mujeres y sus actividades, de forma de visibilizar a las mujeres en toda la documentación que se hace y otros tipos de información, como las estadísticas, acciones y publicaciones que se desarrollan en las cooperativas. En las estadísticas no es tampoco algo recurrente, digamos, que se sepa cuántas mujeres y varones existen a nivel de cooperativas y sobre todo cuántas mujeres y varones están en los cargos de decisión de las cooperativas. No hay que hacer relevamientos específicos porque no se hace habitualmente este relevamiento, entonces incorporarlo en las estadísticas que se hacen regularmente. Elaborar una guía para la incorporación de la perspectiva de género en las cooperativas. Hay guías a nivel regional, sería interesante generar una guía a nivel nacional, de Uruguay, como hay otras que existentes en la región, hacer una guía para que cualquier cooperativa pueda, utilizando esa guía o ese manual, incorporar la perspectiva de género. Difundir buenas prácticas en materia de igualdad de género implementadas por cooperativas en Uruguay e incluso implementar reconocimientos públicos cuando las cooperativas realizan este tipo de acciones. Haciendo las entrevistas me doy cuenta que hay acciones que se hacen en algunas cooperativas donde están incorporada la perspectiva de género que otras cooperativas no las conocen. Entonces es bueno difundir estas acciones y además generar, como les dije, espacios de reconocimiento público de estas acciones. Corresponsabilidad de los cuidados. Bueno, reconocimiento de los cuidados como un derecho de cada cooperativista y por tanto como un asunto que es de responsabilidad colectiva. Esto estaría digamos, de acuerdo con la ley en Uruguay que asume, que garantiza, digamos, el cuidado como un derecho. Implementar algunos sistemas colectivos de cuidado, a resolver cuáles son, durante las actividades de las cooperativas, para garantizar la participación de todos los socios en igualdad de condiciones. Establecer acuerdos, que es una posibilidad, entre cooperativas de trabajo, entre cooperativas de cuidado y otras clases cooperativas. También se abre ahí un abanico de posibilidades para el intercooperativismo, con todas las cooperativas de cuidado que hay y las cooperativas de trabajo, por ejemplo, o de vivienda, establecer acuerdos. Reconocer esta dimensión de la vida de los cooperativistas en la definición del funcionamiento organizacional, revisando críticamente las prácticas institucionales. Esto puede ser incorporarlo, por ejemplo, en los reglamentos de funcionamiento, en los estatutos, en la propia ley de cooperativas, ¿no? Contemplar esta dimensión de la vida reproductiva de los cooperativistas y generar mecanismos entonces para articular. En cuanto a los mecanismos de promoción de equidad de género,
crear y fortalecer las comisiones de género en las organizaciones cooperativas, particularmente fortalecer a la Comisión de Género de CUDECOP para reconocerle el mismo rango que otros órganos que la integran, y otorgarle el mandato de impulsar y velar por la equidad de género y el desarrollo de las mujeres y sus derechos en el sistema cooperativo. Ahí tenemos también un órgano que existe, que podemos fortalecer y que se encargue de, que tenga como meta, digamos, encargarse de monitorear y evaluar todo lo que se incorpore, digamos, de género en el cooperativismo. Elaborar una política contra el acoso sexual de CUDECOP que sea difundida ampliamente a toda la masa social. Crear protocolos contra el acoso sexual en cada federación, en cada cooperativa. Institucionalizar un espacio de asesoramiento y abordaje de situaciones de violencia basada en género a nivel de CUDECOP. En cuanto a cambios normativos, establecer cuotas de género en la integración de los órganos de dirección que reconozcan las barreras estructurales para el acceso de las mujeres. Revisar los mecanismos, a ver, esta cuota de género no puede ir solo, digamos, no puede ser una acción aislada, sino que tiene que ir con todas las otras acciones que se pensaron, ¿no? Porque si no, se va a mantener esta idea de que las mujeres llegan a cargos de poder por beneficio, digamos, y no como una cuestión de derechos, y no como una cuestión de que, bueno, de que existen trabas estructurales que hacen que sea necesaria la instauración de la cuota. Entonces, es necesario la cuota junto con otras acciones. Revisar también los mecanismos de convocatoria a los candidatos, así como las pautas de conformación de las listas para garantizar una masa de mujeres candidatas. Ha habido situaciones en Uruguay en donde hay ciertos márgenes de libertad, digamos, para el establecimiento de quiénes son las presidentes, secretario, tesorero, vicepresidente, y hay ciertos márgenes de libertad ahí que termina pasando, puede terminar ocurriendo, y de hecho ha pasado, que la persona más votada sea una mujer y no sea la presidenta, ¿no? Porque se asume y han colocado a varones en ese cargo que no tuvieron tantos votos, pero quedaron entre los 4 o 5 más votados. Entonces, ahí hay un margen de libertad, que eso es legal, digamos, es posible porque está dentro de las leyes. Bueno, quizás generar normas para revisar esos mecanismos, para proteger, digamos, que las mujeres que tienen los votos suficientes puedan llegar. Establecer algunos lineamientos que aseguren la representatividad por sexo en las asambleas, estableciendo una cuota que sirva de quórum para su funcionamiento. En la ley de Honduras tienen un quórum de mujeres y de varones en las asambleas, entonces no se hace la asamblea si no se llega a ese porcentaje. Institucionalizar el enfoque de género en la ley de cooperativas, con menciones más explícitas y mandatos más concretos. Implementar la cotitularidad en las cooperativas de vivienda, que es un proyecto que ya Mariela comentó que está en marcha. Y en cuanto al eje 5, empoderamiento de las mujeres, no los aburro más, implementar mecanismos de empoderamiento para las mujeres que permita promover la participación política, implementar sistemas de mentorías para mujeres cooperativistas que se perfilen como posibles dirigentes. Hay experiencias de esto, muchísimas. Hay experiencias hasta de sistemas de mentorías para, por ejemplo, decanas de las universidades en la región latinoamericana. Entonces, hay formas, digamos, de establecer para mujeres que estén, digamos, en la carrera del cooperativismo, bueno, establecer un sistema de mentorías para promover su participación en lugares de decisión, que no solo sea una mujer la que llegue a ese poder, sino que además que sea una mujer que tenga perspectiva de género y que con sus acciones logre disminuir las desigualdades de género en el mundo cooperativo. ¿Tá? Con eso espero no haber sido muy... Gracias.